Nos encontramos en el capítulo 4, versículos del 1 al 8, que son los que nos tocan en esta noche. Y el tema de nuestra conferencia se va a titular La envidia por el éxito. La envidia por el éxito. Dice Salomón en el capítulo 4 de Eclesiastés: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritus. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritus. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Actualmente, si nosotros recorremos las librerías en el mundo, vamos a descubrir que la mayor parte del contenido de los libros actuales están relacionados para poder enseñarle a la gente cómo alcanzar el éxito en la vida, cómo alcanzar el éxito en el placer, cómo tener sexo 30 posturas diferentes, una por cada día al mes, cómo poder llegar a tener poder, seminarios al respecto, y de una u otra manera el mundo nos hace creer, o nos trata de hacer creer, que nosotros podemos alcanzar la satisfacción sexual, la satisfacción a través de seminarios de mercadotecnia en los negocios, de cómo ser el mejor vendedor del mundo, de tener mucho dinero, de cómo ser galán, de cómo tener éxito con las mujeres, etcétera, etcétera, para que nosotros, a través de toda esta enseñanza, creamos que vamos a alcanzar la satisfacción y la felicidad. Un poco más de volumen. Pero la realidad es exactamente lo contrario. Nunca ha existido más personas más vacías, más aburridas, más insatisfechas que en el mundo y en la época que estamos viviendo. La mayor parte de las personas que nosotros conocemos que han alcanzado el éxito son personas llenas de problemas emocionales, financieros, psicológicos, con mucha ansiedad, con mucha desesperación y más que nada con una soledad terrible. Hace muchos siglos, el rey Salomón, que es el autor del libro que estamos estudiando cada martes, se enfrentó a la misma situación, aunque él tenía todo el dinero del mundo, como lo hemos visto, toda la sabiduría y todo el éxito que cualquier persona pudiera alcanzar. Sin embargo, Salomón, cuando se puso a escribir su diario personal, que es Eclesiastés, era la persona más solitaria, más insatisfecha, más aburrida, más desesperada que pudiera existir. Él dijo en el capítulo 2, a la risa le digo enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve tanta mujer que he tenido? Comenzamos en el versículo 1, cuando Salomón ahora comienza a percibir y a ver al mundo desde la perspectiva de las opresiones, de la violencia que hay a nuestro alrededor. Hace algunos meses, 2 o 3 meses, estuve en la ciudad de Oaxaca y me invitó nuestro hermano
Elías Betanzos, que es el director de Manos de Ayuda aquí en México, que es una organización dedicada a ayudar a los niños en los basureros, a los niños pobres, la clínica que tienen en Oaxaca. Y estuve allá todo el día con ellos, viendo cómo trabajan los doctores americanos que vienen gratuitamente a cuidar a los indígenas, les dan servicio dental, etcétera, etcétera. Y me introdujeron a un cuarto que tienen con todo el mapa del estado de Oaxaca. Descubrí que Oaxaca es el estado con más municipios que hay en la República Mexicana. Creo que después sigue Guerrero y en tercer lugar el Estado de México, de más municipios. Y me mostraron en el mapa de Oaxaca todas las cordilleras y la zona montañosa donde la gente que existe ahí ni siquiera conocen la ciudad de Oaxaca. Personas que tú llegas con dinero y les dices, mira, traigo 50 pesos o 100 pesos y te dicen que no lo necesitan porque allá no pueden ni siquiera comprar nada. O sea, hagan de cuenta que están en la época de los cavernícolas. Así exactamente. Un nivel, pero que nadie se podría imaginar. Lo que comen, nadie se lo podría imaginar. Cazan lagartijas, cazan iguanas, cazan víboras en las zonas montañosas del estado de Oaxaca y en muchas partes de Chiapas también. Y si nosotros seguimos viajando por la República Mexicana y nos adentramos a Guatemala o nos vamos a otras partes, vamos a encontrar lo que Salomón vio hace 3000 años, la opresión de los ricos, de los que tienen el poder contra los pobres. Esto es algo que ha formado parte de nuestra historia durante todos los años. Dice Salomón en el versículo 1, vi las lágrimas de los oprimidos, de los explotados, de los esclavos, de la gente que, imagínense ustedes, antes de que viniera la emancipación de la esclavitud por Abraham Lincoln en Estados Unidos, todo lo que los pobres negritos, cuando llegaron a las Américas, sufrieron de manos de los que manejaban los barcos, los mandaban de remeros, los golpeaban, todavía en los estados como Atlanta, como Georgia, en Estados Unidos durante los 60, fue una matazón tremenda, racista, en contra de estas pobres personas que su pecado fue haber nacido con una piel más oscura que la tuya y que la mía. ¿Y quién los defendía? ¿Cuándo había abogados que se metían a defenderlos? Aquí simplemente en México nos damos cuenta en cualquier corte que tú entres federal o del magisterio, en cualquier tribunal de justicia, siempre, siempre, siempre los que sufren son los que no tienen el dinero para pagar un abogado. Y los abogados, ¿verdad? Que ahora les llaman ya abogánsters, ya no les llaman abogados, es 1 entre 100, de acuerdo al mismo Colegio de Abogados de México, 1 entre 100 que puedas encontrar que sea íntegro y honesto y que realmente, al igual que los médicos, como es un apostolado, esté en la abogacía y en la jurisprudencia para defender a las clases más necesitadas, porque ya se perdió la integridad y la honestidad en el mundo que vivimos. Vi yo, dice Salomón, las lágrimas de los oprimidos, y dice a continuación, sin tener quien los consuele. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender en la vida es que la vida es dura, ¿verdad? Ya cuando pasas la época de los 15 años, 17 años, llegas a los 25 años, comienzas a darte cuenta que Alicia en el País de las Maravillas, Robin Hood, La Cenicienta, Batman, He-Man, todos son telenovelas, Hollywood, todos son sueños de opio. La mayor parte de estas cosas son marihuanadas, como dicen los jóvenes. Y cuando te enfrentas a la realidad y a la madurez, te das cuenta que tienes que formar una familia, que tienes que trabajar y que siempre vas a tener gente en tu trabajo que te va a querer explotar o te van a perjudicar y siempre vas a encontrar envidias. Te ascendieron de puesto, la secretaria ya te echó los ojos, ya no te habla, y políticas, y es un mundo en el que vivimos igual a una jungla. Ahora bien, la gente a nuestro alrededor vive como vive porque no tienen quien los consuele. Entonces, ¿qué hace toda esa gente a nuestro alrededor cuando llega a su casa en la noche? ¿Qué hacen? Lo primero que hacen es o prender la televisión o prepararse un martini, o prepararse un tequila,
como en las películas que siempre vemos, cuando llega el malo después de agarrarse con los vaqueros allá afuera, llega a la cantina y lo primero, un whisky. ¿Verdad? Lo primerito, un pleito, una escena en la televisión o en el cine, un pleito entre un matrimonio, espérame tantito, nos preparamos un whisky y seguimos peleándonos. Y siempre la puerta falsa es el alcohol o las drogas, porque no tienen consuelo. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer ahí las palabras de Jesús. Y la relevancia de estas palabras a la luz de lo que estamos estudiando en Eclesiastés. Jesucristo, sabiendo que en este mundo lo más importante que necesitamos para vivir, para seguir trabajando, para seguir luchando, para seguir siendo esposo, para seguir siendo esposa, para seguir siendo padre, para poder continuar, necesitamos consuelo. Y es muy interesante que en el capítulo 14, versículo 16, cuando los discípulos creyeron que Cristo ya no iba a regresar, y se iban a quedar, ¿qué cosa? Sin consuelo, se iban a sentir huérfanos. Durante 3 años caminaron con Él, comieron con Él. En la noche, ¿quién nos va a apapachar? ¿Quién nos va a secar las lágrimas? ¿Quién nos va a fortalecer? Oh Dios, si contigo hemos caminado 3 años, lo hemos hecho porque nos has consolado, nos has infundido ánimo, nos has mostrado sabiduría y nos has dicho que la vida es más que la comida y más que el vestido. Entonces Jesús, anticipándose a esos pensamientos, les dice en el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro. O sea, mientras Él estuvo con ellos, Él fue su ¿qué? Su consolador. Pero ahora Él tenía que irse al cielo. Y entonces Él les dice ahora, cuando yo me vaya al cielo, voy a bajar, ¿verdad? En forma espiritual y voy a entrar a sus vidas. Y dice la Biblia, este consolador, que es ni más ni menos el Espíritu Santo, estará con ustedes siempre. Dice Juan 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra consolador en el griego es parakletos. Parakletos. Es una palabra que usaban los griegos en el griego clásico para designar no solamente a un abogado. Un abogado o un paracletos es una persona que es llamada al lado de otra para ayudarla. Entonces, un abogado es llamado para defender una persona, ¿verdad? Por eso la palabra paracletos los griegos la usaban para las personas que llegaban a defender a otras personas. Pero tiene implicaciones más profundas. Paracletos significa fortalecer, animar, echar porras, infundir ánimo, aliento. Todo este espectro de sinónimos significa la palabra consolador. Ahora vamos a entenderlo más claramente para entender a Salomón. Yo como cristiano recibo en el momento de recibir a Cristo al Espíritu Santo. Y ahora cuando yo enfrente, aunque estoy en medio de tribulaciones, no estoy desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, mas no destruido. Y llevando siempre por todas partes, es verdad, burlas y ataques y calumnias, pero este Consolador dentro de mí me sostiene de pie. Y ahora ni la desnudez, ni la espada, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo invisible, ni los demonios, nada ni nadie, ninguna fuerza, visible o invisible, me podrán separar jamás del amor de Cristo, que es en el Señor Jesucristo. Nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie. ¿Por qué? Porque la fuerza ya la traemos dentro.
Ahora ya tienes quien te consuele, ya tengo quien me consuele. Tú me podrás decir, bueno, hermano, a lo mejor mira, yo tengo 4 días o 1 semana o 2 semanas con un problema y no encuentro consuelo. Bueno, hay una cosa muy grave dentro de la cristiandad. Hay cristianos que no quieren ser consolados. O sea, muchas veces no has descubierto que al caer de rodillas y al abrir tu Biblia en la mañana y al tener una comunión con el Señor, recibes ese consuelo, esa fuerza, ese ánimo que te levanta y que te da el poder de continuar viviendo para Jesucristo. Y si nosotros no encontramos eso en Dios, entonces, ¿en quién lo vamos a encontrar? Ahora, en Eclesiastés 4, el rey Salomón vuelve a decir que estos oprimidos, que continuamos teniéndolos alrededor, que no hay quien los consuele, al revés, los explotan más, los timan más, los engañan más. Bueno, la gente, todas estas personas, dice el versículo 4, la fuerza estaba en manos de sus opresores y para ellos, otra vez se repite, no había consolador. Salomón observa las violencias, las opresiones contra los pobres de parte de los ricos y los poderosos y los oprimidos sin tener quien los consolara. Y nosotros aquí es precisamente en este momento cuando nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? Vayamos al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, y veamos qué nos responde la Biblia al respecto. Dice Santiago 5, versículos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testifica o testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como el fuego. Escuchen la acusación de Dios a estas personas. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que no ha sido pagado o que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Dice Dios desde el cielo que toda persona que haya hecho dinero, y ustedes que nos ven también en Sudamérica a través de la televisión, cualquier persona que haya hecho dinero a través de explotar a sus trabajadores, a través de engañar a terceras personas, a través del fraude, a través del engaño, a través de la tranza, todo ese dinero está bajo maldición. Todo ese dinero va a ser testigo en el día del juicio contra ti. Y la Biblia le llama que ese dinero está enmohecido. ¿Saben ustedes lo que es el moho? Cuando tú pones una cosa demasiado tiempo bajo la humedad, cría moho o desarrolla moho. Y es una como pelusa verde que comienza a cubrir eso, que comienza a tener ya un uso absolutamente nulo. O sea que todo ese dinero, dice la Biblia, ninguna de esas cosas que han guardado les va a servir. Y ya hemos visto en Salomón que hay veces que a Dios le permite a una persona tener dinero, tener mujeres, tener casa, tener todo, pero Dios no le da el don para disfrutar lo que tiene. Entonces, el hecho de que una persona tenga no significa que esa persona sea feliz. El hecho de que una persona tenga no significa que la persona esté satisfecha.
Y ahí es cuando entra la envidia por el éxito. Y cuando nosotros vemos aquí en Eclesiastés, que dice Salomón en el versículo 4, que todo trabajo y excelencia de obras despierta la envidia contra su prójimo, nos damos cuenta que esta es la misma situación en el mundo que nos rodea. Esta no es la grande rivalidad que se encuentra entre compañía, la Coca-Cola contra la Pepsi-Cola, etcétera, o país contra país, sino la situación de los hombres a nuestro alrededor que se empujan el uno contra el otro, se pelean el uno contra el otro, se pisotean el uno contra el otro, se engañan el uno contra el otro en una determinación competitiva a cualquier cosa, porque si tú tienes, yo también tengo que tener. Es interesante la palabra envidia en el hebreo. Es la palabra quina con Q y latina, N-A-H, quina, y significa celos, ardor o indignación por ver prosperar a los demás. Veamos un ejemplo clásico en 1 Samuel 18, de cómo esta envidia puede entrar hasta en un cristiano y puede ser la causa de tu derrumbamiento espiritual. En 1 Samuel 18, el rey Saúl había sido por algunos años el centro de atracción de la gente. Llegaba y Saúl, Saúl, y el rey Saúl no era, en este tiempo en que le sucede esto, no era lleno del Señor. Le había ensoberbecido tanto dinero y el poder, como la mayor parte de nuestros gobernantes, los enferma el poder. Los enferma el poder. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ninguno de estas personas actualmente, ni en aquellos tiempos, se llegan a imaginar que no dura el poder. No dura la belleza, no dura la guapura, no dura el dinero, no dura la influencia. Todo absolutamente tiene que pasar. La rueda de la fortuna, a veces estamos arriba y a veces vamos a tocar fondos. Hoy tienes atracción y el mundo te aplaude. Esos que te aplaudieron hace 8 días te crucifican a los 8 días siguientes. Nadie te garantiza que la gente que ahorita te admira, el mes que entra te va a odiar. Así es el mundo que nos rodea, tenemos que madurar. Entonces, cuando David comenzó a cobrar fama y ahora los ojos del mundo ya no estaban sobre Saúl, ahora el centro de la atención era David, veamos lo que la Biblia nos relata que sucedió. 1 Samuel 18, versículos del 6 al 12. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, a Goliat, ¿verdad? Cuando ya estaba siendo héroe, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000, y el día se regocijaba. ¿Se acuerdan que la cantamos de esa? Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000, y cuando el rey Saúl oyó eso, que a él le decían 1000 y a David le echaban 10,000, dice el versículo 8, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. A ver, perciban, ¿qué le sucedió a Saúl? Envidia. ¿Por qué envidia? Cuando alguien comenzó a sobresalir más que él, no pudo él soportar en su ego, en su soberbia, que alguien lo opacara,
como la bruja, ¿verdad? En la cuenta de Cenicienta, espejito, espejito, ¿quién es más bella que yo? Y nada más que supiera que alguien era más bella que ella, y se dedicó a matarla, porque la Cenicienta era más bella que ella. Y por eso se hizo bruja. Las mismas cuentos tienen moralejas más interesantes que las películas de Hollywood. Cuando alguien no soporta que alguien lo opaque, nace la envidia. Basta que tu vecino traiga un mejor coche, se compre hoy un mejor vestido, o alguien llegue a la iglesia con otro carro mucho más elegante, otra casa más elegante, para que comiences dentro de ti. Acuérdense que en el hebreo significa indignación. Comienza, yo quería ese vestido, yo lo merezco más. A ver, ¿y por qué no tengo esa casa? ¿Por qué no somos como aquella iglesia? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos aquello? Cuando comienza esa efervescencia de las pasiones que combaten dentro de nosotros, comenzamos entonces a manifestar el pecado que nos puede llevar al asesinato. Porque a Saúl, dice el versículo 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y vean ustedes en qué se manifestó el espíritu en Saúl. Desvariaba en medio de la casa. Cuando una persona es envidiosa, celosa, esa persona, de acuerdo a la Biblia, se abre a invasión, a opresión de espíritus e inmundos demoníacos. Es la primera vez en la Biblia que se escucha que una persona es atacada por este espíritu, y la Biblia lo relaciona inmediatamente con la envidia antes de abrirse a los demonios. Cuando Saúl no pudo soportar que alguien fuera mejor que él, que alguien lo opacara, se abrió a que estos espíritus entraran a su vida y comenzó a portarse anormalmente. En nuestros días lo hubieran llevado a un psicólogo o a un psiquiatra. Y el 90% de los casos o pacientes de los psiquiatras son personas con problemas de espíritus inmundos. Una persona que tenga problemas mentales es una persona que no ha podido resolver sus problemas del pasado adecuada, sana y limpiamente. Como su mente está llena de culpa, su mente está llena de envidia, su mente está llena de frustración, su mente está llena de amargura, de falta de perdón por algo o alguien que sufrió en el pasado, y ese pasado no lo ha podido sanar, te afecta durante toda tu vida. Tú eres en esta noche el resultado de tus pensamientos pasados. Si tú en esta noche estás como estás, es porque ayer, hace 15 días, hace un mes, hace 2 meses, algo no ha resuelto. Si tú en esta noche estás lúcido, lleno, paz, armonía, gozo, con futuro, con ánimo, riéndote todavía la vida, a pesar de estar rodeado de muchos problemas, es porque eres lleno de toda la plenitud de Dios. Porque tienes una relación adecuada con Dios. Porque no tienes nada con nadie. No hay una persona a la que tú odies, no hay una persona a la que no hayas perdonado, no hay una persona a la que le guardes rencor. Por eso tienes paz y estabilidad emocional. Veamos otro caso en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Y vean ustedes lo que se encontraba detrás de los hombres que crucificaron a Jesús. Marcos 15. Versículo del 6 al 10. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir, o sea, Pilato, ¿verdad? Está hablando de Pilato, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que, ¿por qué? Por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La fuerza negativa que se encontraba gobernando a los hombres que crucificaron a Jesús fue la envidia.
Ellos eran el centro de atención antes de que Jesús surgiera a la escena. Ellos eran los que daban el ejemplo. Ellos eran los que decían cuál es el camino al cielo, con sus togas religiosas y sus rosarios colgando, y sus capuchinos, y aquí todo, y sus crucesotas, y con la mirada así, ¿verdad? Y todo el mundo creía que ellos eran los santos, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos por afuera, Dios ve el corazón. Y esas personas, cuando alguien están equivocados, ustedes tienen puras tradiciones, ustedes han pervertido la palabra de Dios, nidos de víboras, sepulcros blanqueados. Ellos no soportaron eso, que alguien dijera que era superior a ellos, que alguien tuviera mejor luz, que alguien tuviera la verdad, y entonces, por causa de esto, ellos se confabularon por envidia y planearon durante 3 años acosar a Cristo para crucificarlo, asesinarlo. Y es la historia del ser humano. Todas las personas que han demostrado que tienen la verdad o que tienes algo de superioridad para otra persona, esa persona no te puede soportar por envidia. Vean el último caso en 1 de Juan 3, versículo 2. El primer asesinato de la historia. El primer asesino de la historia, Caín. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y el Espíritu Santo nos introduce a los motivos detrás y pregunta, ¿y por qué causa le mató? Es importante que lo sepamos. ¿Qué había detrás del intento y los motivos de Caín? Dice la Biblia, porque sus obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. El malo no soporta al bueno. El malo, el borracho, tu amiga que se acuesta con sus novios, tu amigo que es borracho, parrandero y jugador, si tú dices que eres diferente, te va a comenzar a decir mariquita, religioso, Martín de Porres, aleluya, loco, fanático, extravagante, y nos dicen miles de títulos por envidia. O sea, esto es paradójico. ¿Cómo puede ser que por envidia, o sea, yo te estoy persiguiendo a ti porque eres más santo que yo y me gusta esto, pero, o sea, la envidia ya vimos que es desear algo, ¿verdad? O sea, esto nos muestra que interiormente la gente que es mala anhela ser buena y no puede, y como no puede, persigue a los que pueden. Qué interesante, ¿verdad? Es el mejor libro de psicología, la Biblia. Si tú estás en un salón de clases y eres una muchacha que no te vistes con escote ni con minifalda y traes tu Biblia y lees, se te van a venir todas tus amigas y te van a decir monja, Sor Juana, religiosa, hija de la Madre Teresa, etcétera, etcétera. Y sabes una cosa, todo esto, tú le dices yo no hago esto, yo no voy a aquello, yo no fumo, bla, 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 te van a perseguir. Pero fíjate qué cosa tan interesante. Cuando alguna de esas amiguitas que a ti te persigue caiga o esté embarazada o la hayan corrido de su casa o hasta digan que tiene SIDA, ¿a quién crees que va a ir a buscar primero? A esa muchacha, a ti que eres cristiana, porque sabe que realmente en lo profundo de su corazón ella era destrampada y andaba de novio en novio, pero en el fondo ella no quería eso, ella quería ser buena, pero como no podía porque no sabía ni el secreto y por su orgullo no le permitía saber cuál es el secreto para ser cristiano, comenzó a perseguirte, pero cuando se hundió en el lodo se dio cuenta que te necesitaba. Esos vecinos tuyos que ahorita jajaja, jojojo, kikiki, y por acá y por allá, y tú crees que están ganando la pura buena onda, etcétera, etcétera, cuando tengan problemas y llegue la esposa y descubra que él tiene un amante o que le pidió el divorcio, ¿a quién crees que esa mujer que aparentemente la copa y la daba de Richelieu, a todo el mundo se burlaba y se burlaba de ti, ¿a quién crees que va a ir a buscarte? Te va a ir a buscar a ti, que eres cristiana. ¿Por qué? Porque ellos saben que tenemos algo diferente. Regresamos a Eclesiastés, y por eso Salomón lo escribió hace 3000 años. Versículo 6, capítulo 4 de Eclesiastés.
versículo 4, capítulo 4, he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Observen ustedes que lo que hace que la envidia aflore, aquí se usó la palabra despertar. Hagan de cuenta que traemos monstruos dormidos dentro de nosotros. Si alguien en esta noche o los que nos ven por televisión cree que yo no soy envidioso, gracias a Dios la tienes controlada, la tengo controlada yo también, Billy Graham la tiene controlada, Moisés la tenía controlada, pero todos los seres humanos tenemos estas emociones, estas tendencias, son obras de la carne. Pero hay un momento cuando Dios permite que alguien prospere más que tú o tenga más que tú, y ahí es cuando tú demuestras y descubres que despierta, o sea, caray, yo creí que era envidioso, y ahí está, y comienza a levantar como monstruo, y ahí es cuando córtale la cabeza. Está dentro de nosotros esta fuerza negativa, destructiva de nuestra vida. No dejes que esa envidia te gobierne. No dejes que te domine. Gracias a Dios. Oh, qué coraje me dio que se comprara Panchita ese vestido. Yo pedí ese vestido. ¿Qué estoy pensando? Qué coraje. Padre, gracias. Gracias porque le diste a Panchita. Gracias porque me gustaba ese vestido, pero qué bueno que lo tiene ella. Comienza a alabar y a orar a Dios y a bendecirla a ella y a lo que tiene y a lo que se compró. Y cuídate de que no crezca esa envidia y se convierta en celo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6. Antes de Eclesiastés está Proverbios, para que no se vayan a Génesis. La palabra que se traduce aquí, celos, es la misma palabra hebrea, quina, de Eclesiastés 4:4. Dice Proverbios 6:34, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Aquí se asocia la envidia con los celos. Y los celos de este pasaje son los celos del adulterio. De una mujer que sabe que su esposo le fue infiel. O de un hombre que sabe que su esposa le fue infiel. La infidelidad en un matrimonio es el infierno mismo sobre esta tierra. No hay una fuerza, de acuerdo a Salomón, que también escribió Proverbios, no hay un poder más vengativo, más tremendo, más fuerte, que haga más daño a una persona que los celos. Los celos. Y cuando la persona no tiene ocasión para los celos, bueno, esa persona está mal, ¿verdad? Porque si tú no le has dado ocasión a tu esposa para que sea celosa, bueno, pero si cada vez que llegas a un restaurante te le quedas así mirando a los muchachos y las fusilas de abajo para arriba, ¿no? Y pasan sin escote y te les haces así nada más así, y hasta te paras de puntitas. Digo, entonces tu esposa no va a creer que cuando tú estés solo y con tus amigos vas a estar mirando a Bambi y a el ratón Miguelito en la televisión. Entonces, de ahí viene la desconfianza. Tú cuando sales con tu esposa tienes que hacerle ver que tus ojos solamente son para ella. No tiene por qué mostrarte confianza y pasa el tiempo y tu esposa sabe que eres un hombre íntegro, que eres un hombre honesto, que eres una persona equilibrada, madura, que ya sabes que ahora te casas con ella y tus ojos son para ella. Ya se olvidó, adiós Chachita, adiós Lupita, adiós Rosita, ahora es ella a quien te tienes que entregar y lo mismo hace ella contigo. La mujer responde a este amor. Pero cuando no hay eso, entra el infierno y los celos, dice Proverbios 6:32, 20. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá quedar de pie delante de la envidia? La respuesta es nadie. Porque cuando la envidia, y ya eres una persona por naturaleza envidiosa, ya entonces te vas a casar y nunca estarás contenta con tu casa, con tu televisión, con tu coche, porque siempre tienes, ay, mijito, pues ahora a mi hermana ya le compraron un coche mejor que el de nosotros, ya trae un Pontiac Sunfire, y ahora tiene una televisión de 29 pulgadas y nosotros tenemos una de 19, y siempre vas a estar queriendo algo que no tienes,
porque eres envidiosa. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6, del 10 al 12, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Aprendamos a contentarnos con lo que tenemos para no caer en la envidia del éxito de los demás. No es cierto, no tenemos que envidiar a Michael Jackson, ni a los conjuntos, ni a esa persona, ni a esa estrella, ni a ese gerente de esa compañía. No tengas envidia de nadie. Tú eres tú. Dios no nos ha llamado a todos a ese nivel, y muchos que están en ese nivel no son felices. No es cierto. No es el éxito, no es ese nivel lo que te da la felicidad. Es tu relación con Cristo. Es tu relación con Dios. Esta es la razón que dice en Proverbios 15, 16 y 17. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es comer tus totopitos y tus frijolitos refritos y una mazorca de cena, una chalupa de cena, en paz, contento con tus hijos, orando y comiendo en la mañana un platanito nada más, un licuadito nada más, sin caviar, ni quesos, roquefort, ni holandeses, pero no le debes nada a nadie, no robaste ese dinero, lo que estás comiendo es el producto de tu esfuerzo, y además tienes a tu esposo que te es fiel, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos. Conténtate con eso. No desees más, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, anhelando muchos, se extraviaron de la fe y fueron extraviados y fueron clavados de muchos dolores. Porque Dios nos ha dado una vida, y esta vida tenemos que disfrutarla con lo que tenemos. Dice Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Cuídate de desear más, querer más o tener más. No es malo que una persona quiera llegar a ser gerente, no es malo que quieras llegar a la Cámara de Diputados, no es malo que quieras tener un Mercedes-Benz, no es malo que quieras tener una televisión grande, no es malo. Dios quiere, ¿verdad? Ya lo vimos en 1 Timoteo 6, 19 y 20, Dios quiere que tengamos todo en abundancia. Lo que es malo es que lo quieras tener por envidia. Eso es lo malo, por envidia. Si viene, gloria a Dios, si no viene, estoy contento, porque mi felicidad y mi gozo no depende de lo que tengo, depende de mi relación íntima, mi comunión con el Hijo de Dios todos los días. De ahí viene mi contentamiento. Y acabamos en Eclesiastés 4. Dice el versículo del 7 al 8, me volví y di vanidad debajo del sol. Y me encontré un hombre solo y sin sucesor. No tiene hijo, no tiene hermanos, pero nunca cesa de trabajar. Todo el día, ni sus ojos se sacian de sus dólares, ni sus petrobonos. Y jamás se ha preguntado, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pensemos por algunos instantes lo que Salomón ha observado en esta sección. La mayoría de nosotros pensamos, oh, si yo trabajara más duro y pudiera competir contra los demás, podría llegar a la cumbre del éxito. ¿Pero es esto cierto? La Biblia nos dice todo lo contrario. Si no estamos satisfechos con lo que tenemos actualmente, ¿lo podremos estar más tarde? No es verdad. Cuando tengas 5 millones de pesos de ganancia o 10 millones al mes, vas a descubrir que tampoco estás satisfecho, quieres 2. Cuando tengas los 12, vas a querer 15. Puedes llegar a ganar 50 millones, 100 millones al mes. Si tú no tienes una comunión con Jesucristo, si tu corazón no está en nada de lo que ganas, sino en el cielo, y lo que ganas es solamente para poder dar a la obra y para poder usarlo para la obra, y sí te puedes comprar tu Lamborghini, tu Mercedes, tu BMW, en la proporción en que des a la obra. Dios no se va a enojar, Dios no está en contra de los ricos, no está en contra de que tengas un castillo, mientras des en la misma proporción, para que lo que tengas no se convierta en ídolo.
Esto es lo que Dios nos enseña en la Biblia, que no nos aferremos a las cosas que tenemos. Y la mejor forma de librarnos de la avaricia y de la codicia es dando, ¿verdad? Dando, dando, dando. Es la forma de que yo me libro de la envidia, de la avaricia y de la codicia. El Señor Jesucristo nos narra una parábola y terminamos en Lucas capítulo 12 respecto al hombre de Eclesiastés. Una de las maravillas de la Biblia es su integración. La Biblia es un mensaje codificado, integrado. ¿Me escuchaste? La Biblia son 66 libros así, mira. Integrados los 66 el uno con el otro. Es como una tela que tú la ves así contra la luz y ves todos los hilitos, todos están entretejidos y formaron ese pedazo de tela que tú ves. Así la Biblia está así. Ezequiel con Apocalipsis, con Daniel, con Mateo, con Marcos, con Génesis. Todo está absolutamente integrado lo uno con lo otro. Y los más de 40 autores de la Biblia, ninguno se contradice el uno con el otro. Esto nos muestra que el mensaje de Dios es un mensaje integrado y codificado. Cristo en Lucas 12, versículo 13, cuando uno se le acercó y le preguntó, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Cristo le contestó, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Lo mismo que el de Salomón en el capítulo 4 que acabamos de leer. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué hago con tanto dinero? Esto voy a hacer, dijo. Voy a derribar mis graneros y los voy a hacer mayores ahora. Y allí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, tienes cuenta en dólares, tienes casa en Tequesquitengo, casa en Cancún. Date tranquilo ahora, repósate, come, bebe, ya tienes asegurado tu futuro. Vean ustedes que detrás de esto se encuentra una falsa seguridad. Mucha gente en su corazón piensa igual que este hombre porque el corazón no ha cambiado. Si yo tengo un poquito más, con eso aseguro mi vejez. Como no sé si mi esposo se va a morir o voy a tener pensión cuando me muera o voy a acabar un asilo, si tengo esta casa, déjame esta casa, porque va a ser mi seguro de vida cuando tenga 60 años. Y entonces la lucha del hombre es por tener una casa. Ya tiene una casa, ya le hicieron, ya una casa es lo máximo, y ahora sí, la señora se siente contenta, ya no le da sartenazo al esposo porque ya le compró su casa, porque su seguridad es un bien material. ¿Qué forma tan vacía y tan hueca de pensar de los seres humanos? Dice Cristo en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Vienen, él no iba a pedirle su alma. ¿Quiénes son esos que iban a venir a pedir su alma? Los demonios. ¿Quién más llega cuando alguien se muere? ¿O los ángeles? ¿O los demonios vienen por ti cuando estés muerto en tu caja? No hay más que dos seres que van a venir por ti y por mí cuando muramos. Y lo que has provisto, tu castillo, tu casa, tus coches, en tu garage, todo lo que tienes ahorita, ¿de quién será? Pues ¿cómo que de quién será? Pues se lo voy a dejar a mis hijos. Mira, todo lo que le dejemos a nuestros hijos, que no haya sido palabra de Dios, nuestros hijos no lo van a disfrutar, será dinero maldito. Será dinero maldito. Si lo que tú les dejas a tus hijos es el fruto de tu trabajo y fuiste un hombre honesto ante Dios, dice la Biblia en Éxodo 20 que los pecados de los padres alcanzan a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, hasta la cuarta generación. De la misma forma, si yo soy un hombre íntegro y muero en integridad y tengo dinero, mi dinero va a bendecir a mis hijos, va a bendecir a mis nietos y va a bendecir a mis bisnietos, porque es dinero bendito por Dios. Heredamos lo que nosotros somos en nuestra vida.
si tu dinero lo hiciste explotando a los trabajadores, si tu dinero lo hiciste robando en la política, si tu dinero lo hiciste a través del fraude, a través de la tranza, a través del asesinato, tus hijos, si les dejas un peso de eso que tú hiciste, jamás Dios lo bendecirá. Y dice el versículo 21, Jesucristo acaba diciéndoles, así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Las ganancias materiales no podrán satisfacer nunca nuestra necesidad espiritual. Amados santos de Dios. No tengas envidia, dice el Salmo 37, de aquel que prospere en su camino, porque como la hierba pronto será cortado y desaparecerá. Confíen en Dios y hagan el bien, y se apacentarán de la tierra y se apacentarán de la verdad. No se exciten en ninguna manera en la ira, en la envidia, en hacerle mal, en vengarte, porque los malos serán cortados como la hierba. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Por nada estén afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Oh, ¿por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Dónde podréis ir a acostarte? ¿Qué no es la vida más que la comida? Miren los pajarillos del campo que jamás guardan en Banamex, ni guardan en cuenta de ahorros, ni invierten nada, y vuestro Padre tiene cuidado de ellos. Miren las flores del campo, que aún con el dinero de Salomón nunca imitó ni pudo acercarse a la belleza y a los colores de una flor que Dios mi Padre hizo, dijo Jesús. Así ustedes no se afanen por esta vida, mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por orientarnos y recordarnos, Señor, cómo debemos de vivir en medio de un mundo competitivo, en medio de un mundo donde se matan inclusive unos a otros para ser mejores o para tener lo que otros tienen. Gracias por las palabras de tu siervo Pablo, que dijo, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito Jesús, bendito Salvador, que diste tu vida en una cruz por nosotros, para que nosotros tuviésemos paz, contentamiento, gozo y un corazón alegre, que no importando que pasemos por valles de sombras y de muerte, nunca debemos tener miedo a la vida. No temeré aunque un ejército me rodeare, no temeré aunque no tenga trabajo, porque el Señor es mi ayuda, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Te sostendré con mi mano derecha y cuando cayeres no te quedarás en el suelo, porque yo sostengo tu mano. Cuando pases por las aguas no te ahogarán, y si por el fuego no te quemará. Porque por cuanto has puesto tu confianza en mí, yo también te mostraré mi salvación. Te sacaré del pozo de la desesperación, te pondré sobre lo alto en una roca, pondré un cántico en tu corazón nuevo, y tú vas a saber que yo soy tu Dios, y no hay Dios fuera de mí, y serás mi testigo, y vivirás para agradarme y temer mi nombre. Porque tu palabra dice, Señor, límpiense
los que llevan los instrumentos de Jehová. En esta noche hay muchos de ustedes competitivos, llenos de envidia y de celos unos por otros, por familiares o amistades. Y si eres cristiano o cristiana, no estás agradando a Dios. El Espíritu Santo nos ha hablado esta noche para que no envidiemos el éxito ni la prosperidad de la gente a nuestro alrededor. Estemos contentos con lo que tenemos, con nuestra familia, con nuestros hijos, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y hay otras personas en esta noche que no tienen a Jesús. Tal vez tú es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, o a lo mejor ya van varios estudios que vienes, pero no le has entregado tu corazón a Cristo. ¿Qué puedo hacer para recibir a Cristo esta noche?, me preguntarás. La Biblia dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse es reconocer que has ofendido a Dios. Es reconocer que vas en un camino equivocado. Y que si tú mueres en esta noche sin Cristo, te espera el infierno de fuego y azufre por toda la eternidad. Arrepentirte es reconocer en tu vida esta noche que sin Jesucristo no vas a poder tener consuelo, ni fuerza para vivir, y tu vida no tendrá nunca dirección, ni propósito, ni significado, porque es Jesús la razón de nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer?, preguntarás. Después de que te arrepientas, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. No fue un simple maestro moral, o un gran iluminado, o un gurú. Jesús era Dios en la carne. Y en tu corazón le tienes que invitar esta noche, creyendo que Él en la cruz pagó en tu lugar con su sangre por tus pecados. Él murió en tu lugar y en mi lugar. Él que no conoció pecado, por mí se hizo pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. En esta noche, dile ahí en tu corazón a Jesús: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de toda mi vida pasada, porque te he ofendido y he creído que puedo vivir sin ti. Sé ahora que te necesito, y cuando pase por tribulaciones y problemas, tú estarás conmigo, consolándome. No importa lo que la gente me haga, tú me consolarás. Creo que tu Hijo pagó en mi lugar en la cruz y derramó su sangre preciosa. Y a los 3 días lo levantaste de los muertos. Y ahora, Jesús, que sé que estás en esta noche, en medio de nosotros, te pido, te invito que entres a mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Te doy las gracias por perdonar mis pecados y hacerme tu hijo, hacerme tu hija por toda la eternidad. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén.